Les invitamos a escuchar esta intensa historia de la vida real titulada Llevaba a mis gemelos mientras hacía un reparto. El padre resultó ser el presidente del grupo empresarial. Y antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el destino te ha jugado una mala pasada? ¿Que la vida te ha puesto en una situación imposible donde todo parecía perdido? Pues lo que estás a punto de escuchar te hará replantear todo lo que crees sobre el destino, el amor verdadero y la justicia. Fruto de una noche de pasión, mi hijo se sentó directamente en la silla del presidente, dejando a toda la sala de reuniones en shock y exclamando que era una copia en miniatura del presidente de hielo. Antes de que pudiera coger a mis hijos y huir, él me detuvo. Dijo una frase que me dejó sin aliento. Pero esa frase la revelaré al final de esta historia. El cielo de Madrid en los últimos días de otoño es tan caprichoso como una adolescente, pasando del sol a la lluvia en un instante. Un chaparrón inesperado cayó con tal fuerza que no me dio tiempo a reaccionar. Aparqué mi vieja scooter a toda prisa bajo la copa de un plátano de sombra al borde de la carretera. Busqué en el maletero el fino chubasquero de plástico. Detrás, en la caja de reparto, estaban los menús del día y una sopa de costillas bien caliente que tenía que entregar urgentemente. Y delante, en el espacio para los pies, mis dos pequeños, Leo y Hugo, se acurrucaban el uno contra el otro, como dos gatitos asustados por el agua. Hoy en la guardería había habido un corte de luz inesperado, y las profesoras habían avisado a los padres para que recogieran a los niños antes. No tuve más remedio que llevarlos conmigo para terminar las últimas entregas del día. Así era mi vida, sin ayuda, sin respiro, sin un momento para mí misma. Leo, el mayor, con solo 4 años, ya era maduro para su edad. Tiró del borde de su pequeño chubasquero para cubrir mejor a su hermano. Sus ojos oscuros y brillantes me miraron con preocupación. «Mamá, ¿tienes frío?» Sonreí y le acaricié las gotas de lluvia de la mejilla. «Mamá está bien. Quedaos quietecitos los dos. En cuanto entregue este pedido, nos vamos a casa a cenar». Este pedido era para el rascacielos del Grupo Soler, conocido como la fortaleza económica de la ciudad. El imponente edificio de cristal azulado reflejaba las luces de la calle como un espejo líquido. El cliente era un empleado que hacía horas extras y había pedido una sopa de costillas y varios menús para su equipo. Respiré hondo, me ajusté el chubasquero y arranqué la moto. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que ese edificio cambiaría mi vida para siempre, me habría reído, pero el destino tiene un sentido del humor muy retorcido. El guardia de seguridad del edificio nos miró a los 3 empapados como ratas, con una mezcla de lástima y desdén. Nos señaló una entrada de servicio para repartidores y personal de mantenimiento. Por esa puerta. El ascensor de clientes no es para repartidores y vigila a los críos. Aquí todo es carísimo. Si rompen algo, ni vendiendo tu casa podrías pagarlo. Asentí con un sumiso sí, señor. Y llevé a los niños por la parte trasera del edificio. ¿Sabes? Hay momentos en la vida donde la humillación se siente como ácido quemándote por dentro. Ese fue uno de ellos. Pero aprendí algo importante. A veces tienes que agachar la cabeza para luego poder levantarla con más fuerza. La entrada estaba llena de materiales de construcción. Parecía que estaban renovando el vestíbulo de servicio. El polvo y el ruido ensordecedor de los taladros asustaron a Hugo. El más pequeño, siempre tímido, se aferró a mi pierna. «Mamá, tengo miedo», susurró. «No pasa nada, cariño. Mamá está aquí». Le tranquilicé mientras buscaba con la mirada el mostrador de recepción para firmar la entrega. La recepcionista del vestíbulo de servicio era una joven muy maquillada, pero con el ceño fruncido. Me miró como si yo fuera portadora de una enfermedad contagiosa y su voz sonó agria. «Deje la comida en esa mesa. Firme aquí y rápido, que me está empapando todo el suelo».
Mientras yo buscaba un bolígrafo para firmar en el registro, mis dos pequeños se sintieron atraídos por un gato callejero, también empapado, que se colaba sigilosamente por un pasillo interior. Esta zona era un acceso privado que conducía al ascensor de la alta dirección. Pero hoy, debido a las obras, la barrera de seguridad había sido retirada temporalmente, dejando solo una cinta de advertencia mal colocada. Leo, que adora a los animales, soltó la mano de su hermano y se acercó sigilosamente al gato. Hugo, al ver a su hermano moverse, corrió tras él. La lujosa puerta dorada del ascensor estaba entreabierta, quizás porque alguien acababa de usarlo o estaba en mantenimiento y se habían olvidado de bloquearlo. El gato se metió dentro ágilmente. Los dos niños, llenos de curiosidad, le siguieron. Y en ese preciso instante, el destino se puso en marcha. Justo en ese momento terminé de firmar. Al darme la vuelta, el pánico me invadió al no ver a mis hijos. Leo, Hugo, grité con todas mis fuerzas. Solo me respondió el ruido de los taladros y el repiqueteo de la lluvia afuera. Sentí que el corazón se me paraba. Corrí hacia el pasillo gritando sus nombres. Cuando llegué frente al ascensor, las frías puertas metálicas ya se habían cerrado. El panel digital empezó a cambiar de número. La flecha que indicaba la subida parpadeaba en un rojo burlón. Golpeé la puerta del ascensor con desesperación. «Abran, por favor, abran la puerta». La recepcionista levantó por fin la cabeza y me gritó: «¿Qué demonios hace? Ese es el ascensor privado del presidente. ¿Quién le ha dado permiso para acercarse? Mis hijos están dentro». Mi voz se quebró, las lágrimas brotaron mezclándose con el agua de la lluvia. «Por favor, ayúdeme. Solo tienen 4 años». Ella miró el indicador de piso y su rostro palideció. «Dios mío, está subiendo al piso 68. Allí está la sala de juntas estratégica. El presidente está en una reunión crucial con socios extranjeros. Piso 68. Ese número cayó sobre mi pecho como una losa de plomo. Conocía ese lugar. Hace 5 años estuve allí en la circunstancia más irónica de mi vida. Nunca imaginé que el destino nos arrastraría de nuevo a mí y a mis hijos al lugar donde comenzó toda nuestra tragedia. Ya no tenía cabeza para escuchar a la recepcionista sermonearme sobre normativas o castigos. Vi la escalera de emergencia justo al lado. Sin pensarlo 2 veces, empujé la puerta y subí corriendo, mis pasos resonando con urgencia en los fríos escalones de hormigón. Sabía que era imposible alcanzar al ascensor, pero mi instinto de madre me obligaba a correr hasta encontrar a mis hijos. Si eres madre o padre, sabrás exactamente de qué hablo. Ese pánico visceral que te hace capaz de cualquier cosa. El piso 68 del edificio del Grupo Soler estaba diseñado como una fortaleza aislada, el lugar donde se tomaban decisiones por valor de miles de millones de euros. La sala de juntas estratégica era inmensa, con una gruesa moqueta de terciopelo que absorbía cualquier sonido. Una larguísima mesa de caoba presidía el centro, rodeada de sillones de cuero negro brillante. El silencio era tan profundo que se podía oír el suave zumbido del aire acondicionado. Hoy era un día especialmente importante. El Grupo Soler estaba negociando una fusión con un socio extranjero. La tensión era palpable en ambos lados. Cada palabra del contrato se sopesaba con sumo cuidado. En la cabecera de la mesa se sentaba Alejandro Soler, el presidente del grupo. Un hombre conocido como el lobo de los negocios por su sangre fría. Vestía un traje gris ceniza hecho a medida. Su rostro era apuesto, pero gélido, y sus ojos, profundos como un lago en invierno, estaban fijos en los documentos. De repente, el tintineo del ascensor rompió la solemne atmósfera. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. La pesada puerta de madera se abrió lentamente, pero en lugar de un subordinado o una secretaria con documentos, aparecieron 2 pequeñas figuras tambaleantes, Leo y Hugo. Al abrirse las puertas, miraron a su alrededor con desconcierto.
La sala era demasiado grande y lujosa para su joven imaginación. Hugo, que todavía sostenía una piruleta a medio comer, vio iluminarse sus ojos al descubrir una bandeja de fruta fresca exquisitamente presentada sobre la mesa. El pequeño, siempre glotón, olvidó al instante las advertencias de su madre y corrió hacia ella. Como era bajito, tuvo que ponerse de puntillas y agarrarse al borde de la mesa para alcanzar una manzana roja y brillante. Su mano, pegajosa de saliva y azúcar, dejó manchas por todas partes sobre unos documentos cruciales y la valiosa madera de la mesa. Mientras tanto, la reacción de Leo fue completamente diferente. No le interesaba la comida. Su mirada se fijó en el imponente sillón presidencial de cuero negro al final de la mesa, el lugar que Alejandro acababa de dejar vacío para atender una llamada telefónica. Con una curiosidad innata y una extraña seguridad en sí mismo, Leo se encaramó al sillón. La silla era enorme para su pequeño cuerpo, pero se sentó erguido, cruzó los brazos sobre el pecho y miró fijamente a los miembros del consejo que lo observaban con la boca abierta. Toda la sala de reuniones quedó conmocionada. Un director anciano de pelo cano se quitó las gafas temblando, las limpió y se las volvió a poner como si no pudiera creer lo que veía. Tartamudeó. «Presidente, ¿cómo es que ha encogido usted realmente?» En el momento en que Leo se sentó en esa silla, su aire distante, la forma en que fruncía el ceño y su mirada penetrante eran idénticos a los de Alejandro, como dos gotas de agua. No era solo un parecido físico superficial, sino el aura que emanaba de su interior, algo que la genética no podía negar. Justo en ese momento, se abrió una puerta lateral. Alejandro entró todavía con el teléfono en la mano, con una expresión asesina por la interrupción de la reunión. Se quedó helado al ver la escena. Un niño sentado con aire de suficiencia en su silla y otro embadurnando su mesa de trabajo con una piruleta. ¿Qué es todo esto? La voz de Alejandro resonó grave y con suficiente peso como para silenciar toda la sala. Leo se giró para mirar al hombre que acababa de entrar. Dos rostros, uno grande y otro pequeño, se encontraron. El mismo perfil anguloso, el mismo puente nasal recto y la misma mirada sin una pizca de miedo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los miembros del consejo miraban a Alejandro y luego a Leo, y los murmullos comenzaron a extenderse. Se parece demasiado. Será un hijo secreto del presidente. Pensé que no estaba casado. Alejandro frunció el ceño y avanzó a grandes zancadas hacia Leo. No le importaban los cotilleos, solo sentía que su territorio había sido invadido. Extendió la mano para agarrar al niño por el cuello de la camisa y bajarlo. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Entré como un torbellino, empapada, con el pelo revuelto y sin aliento, después de subir casi 68 pisos por las escaleras. «No les haga daño a mis hijos», grité interponiéndome delante de Leo, extendiendo los brazos para protegerlo como una gallina defendiendo a sus polluelos de un halcón. Alejandro se detuvo, su mano suspendida en el aire. Me miró y su expresión pasó de la sorpresa a la frialdad, deteniéndose finalmente en mi rostro pálido por el agotamiento. Por un instante vi cómo sus pupilas se contraían, como si intentara encontrar algo familiar en su memoria, pero rápidamente la frialdad habitual volvió a apoderarse de él. «¿Quién es usted?», preguntó con una voz gélida como el hielo. «¿Quién le ha permitido traer niños aquí para armar este escándalo?». Tragué saliva con la garganta seca. Sabía que acababa de meterme en un lío monumental. Al ver el desastre que Hugo había causado en la mesa y las miradas furiosas de todos los presentes, supe que esta vez no solo perdería mi trabajo, sino quizás también el futuro de mis hijos y el mío. Desde detrás de mí, Leo asomó la cabeza y miró directamente a Alejandro. Su voz infantil pero firme resonó. «No puede regañar a mi mamá. Usted es malo». Las palabras del niño fueron como echar leña al fuego. El rostro de Alejandro se oscureció.
Antes de que pudiera decir nada, Hugo, asustado, rompió a llorar a gritos. Su manita torpe derribó una taza de café solo que estaba sobre la mesa. El líquido oscuro se derramó, goteando sobre la lujosa moqueta. Hugo, aterrorizado, se aferró a mi pierna con las manos todavía pegajosas de caramelo, temblando y sollozando sin poder emitir sonido. Mientras tanto, Leo, a pesar del lío que acababa de provocar, se mantuvo firme frente a su hermano pequeño, sus ojos oscuros fijos en el imponente hombre que tenía delante, sin mostrar el menor temor. Alejandro bajó la mirada hacia sus impecables pantalones, ahora manchados con una gran marca negra. No gritó ni estalló en cólera como yo esperaba. Su silencio era más aterrador que cualquier ataque de ira. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta, limpió lentamente la mancha de café y luego levantó la vista hacia su asistente, Marcos, que estaba paralizado a un lado. Habló de forma concisa. Calcula los daños. Marcos se sobresaltó y abrió rápidamente su libreta. Su voz era monótona, pero cada cifra que pronunciaba era como una puñalada en mi corazón. Señor presidente, este traje es de un sastre a medida en Milán, valorado en unos 5.000 euros. El coste de la limpieza y restauración de la mesa de caoba se estima en 3.000 euros. Pero lo más importante es este contrato de fusión, continuó Marcos con un tono más grave. Debido a un fallo en la red interna esta mañana, esta es la única copia impresa completa que no se ha guardado digitalmente. El retraso en la firma implica que tendremos que compensar a nuestros socios por el tiempo de espera y otros costes imprevistos. Los daños totales se estiman en unos 250.000 euros. 250.000 euros. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Mis oídos zumbaban. Ya no podía oír ni el aire acondicionado. Para alguien como yo, que vivía al día, ahorrando cada céntimo de los repartos en scooter, esa cifra era una fortuna inimaginable. Aunque vendiera mi sangre y mis órganos, no sabría de dónde sacar una suma tan enorme. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido completamente atrapada, sin salida? Ese momento donde sientes que el universo entero conspira en tu contra. Pues eso era exactamente lo que yo sentía. Empecé a temblar con el rostro sin una gota de sangre y tartamudeé. Lo siento, de verdad que no ha sido a propósito. Mis hijos son pequeños, no saben lo que hacen. Alejandro me miró con la misma frialdad con la que se mira a una criatura molesta que acaba de arruinar un día de trabajo perfecto. No le importaron mis súplicas, ni se conmovió por los dos niños acurrucados. Se dio la vuelta y su voz indiferente resonó. Llama a la policía. Allanamiento de morada, destrucción de la propiedad, que la ley se encargue. No, grité corriendo hacia él y arrodillándome para agarrar el bajo de su pantalón. Por favor, no llame a la policía. Se lo ruego. Haré lo que sea para compensarle. No me meta en la cárcel. Mis hijos no pueden vivir sin su madre. Alejandro intentó apartarme, pero de repente su expresión cambió. Se agarró el estómago con fuerza, encorvándose ligeramente con la frente perlada de sudor frío. Su dolor de estómago crónico había vuelto, intenso y brutal, como si quisiera destrozarle por dentro. No había comido nada en todo el día. Solo había bebido café solo para mantenerse despierto durante la reunión y ahora su estómago se rebelaba con furia. Marcos, alarmado, lo sostuvo. Presidente, otra vez el dolor. Voy a por sus medicinas. No hay tiempo, gimió Alejandro, con la respiración entrecortada y el rostro pálido de dolor. Al ver la escena, recordé de repente el olor familiar que había notado en él antes. Era el olor de un perfume caro y tabaco negro, el aroma que me había perseguido durante 5 años, el del hombre de aquella noche lluviosa y fatídica. El instinto me dijo lo que tenía que hacer. Rebusqué apresuradamente en la bolsa térmica que llevaba colgada y saqué un recipiente con sopa de costillas que todavía estaba caliente. Yo tengo esto.
dije rápidamente, mi voz temblorosa pero decidida. Es una sopa de costillas con sémola. La preparé para mi almuerzo. Coma un poco. Le aliviará el dolor. Alejandro frunció el ceño mirando el modesto recipiente de plástico con una mezcla de sospecha y repugnancia. Era extremadamente selectivo con la comida y obsesivamente limpio. ¿Cómo podría comer algo de la calle de origen desconocido? Intentó negarse, pero otro espasmo en el estómago le impidió hablar. No esperé su consentimiento y abrí rápidamente la tapa. El suave aroma del caldo casero, mezclado con el de las costillas y la sémola, llenó el aire. Llené una pequeña cuchara y se la acerqué a la boca, hablando casi como si le diera una orden. Coma, con ese dolor, ¿a qué viene tanto orgullo? La sémola es suave y el caldo de las costillas recubrirá las paredes del estómago, le calmará al instante. Quizás por el intenso dolor o porque aquel aroma tenía un extraño poder de atracción, Alejandro dudó un segundo y luego abrió la boca. El sabor suave y reconfortante de la sopa se deslizó por su garganta, extendiendo un calor calmante por su estómago contraído. Las pupilas de Alejandro se dilataron. ¿Por qué este sabor le resultaba tan increíblemente familiar? Era exactamente igual al de la sopa de aquella misteriosa mujer, la que lo había salvado de una borrachera y de los efectos de una droga, la que le había preparado una sopa para la resaca en mitad de la noche. Durante 5 años había buscado ese sabor en los restaurantes más lujosos, pero nunca lo había encontrado. Me miró fijamente, con una mirada inquisitiva que parecía querer leerme el alma. Bajé la cabeza con el corazón latiéndome a 1000 por hora, temiendo que descubriera algo, pero no dijo nada. Simplemente cogió la cuchara y se comió toda la sopa. Cuando el recipiente estuvo vacío, el rostro de Alejandro recuperó algo de color. Se enderezó, se ajustó la chaqueta y su habitual aire de frialdad y autoridad regresó. Me miró a mí y luego al informe de daños que sostenía Marcos. En lugar de ordenar que me arrestaran, se dirigió a su escritorio, cogió un folio en blanco y escribió rápidamente unas líneas. «Firma aquí». Me lanzó el papel. Lo cogí y mis manos temblorosas leyeron su contenido. No era una confesión de culpabilidad, sino un extraño contrato de trabajo. Trabajará como mi cocinera personal y ama de llaves para saldar la deuda. Duración, 6 meses. Alojamiento y comida para usted y sus 2 hijos incluidos. El salario se descontará de la deuda de 250.000 euros. Si trabaja bien, la deuda podrá ser condonada antes de tiempo. Si intenta escapar, me aseguraré de que acabe en la cárcel. Levanté la vista hacia él y luego miré a mis 2 hijos acurrucados y asustados. No tenía otra opción. Afuera me esperaban las deudas, el hambre y el riesgo de ir a prisión. Aquí al menos mis hijos tendrían un techo y comida. Me mordí el labio, cogí el bolígrafo y garabateé mi nombre, Elena, al final de la página. A veces en la vida tienes que aceptar lo que parece una prisión para encontrar la libertad. Y este fue uno de esos momentos. Alejandro esbozó una media sonrisa, un gesto calculador. Bien. Marcos, llévalos a la villa. Mañana empieza a trabajar. El lujoso coche nos sacó del bullicioso centro de la ciudad y se dirigió hacia las afueras a una exclusiva urbanización de mansiones para multimillonarios. La Villa Soler apareció tras una imponente verja de hierro, tan grande y espléndida como un castillo de cuento de hadas, pero con un aire de frialdad y soledad que helaba la sangre. El ama de llaves nos condujo a la habitación del servicio, situada en un rincón apartado de la primera planta, junto a la cocina y el lavadero. Aunque pequeña en comparación con el resto de la mansión, era limpia y mucho más espaciosa que el húmedo apartamento en el que habíamos vivido. Tenía una robusta litera de roble y una pequeña mesa con sillas. Suspiré aliviada. Al menos este invierno mis hijos no tendrían que soportar el viento colándose por las rendijas de una ventana podrida. Mamá, esta casa es muy grande, pero hace frío, ¿verdad?
susurró Hugo agarrando con fuerza el borde de mi camisa. Le acaricié la cabeza, pero antes de que pudiera responder, una voz chillona resonó desde las escaleras. «Pero, ¿qué es esto? ¿Desde cuándo mi casa es un campo de refugiados?» Me di la vuelta sobresaltada. En lo alto de la escalera de caracol había una joven vestida con un ceñido vestido de marca, cargada de bolsas de compras de lujo. Era Isabela, la que un día fue como mi hermana y que me lo había arrebatado todo. Y ahora, irónicamente, era la prometida no oficial de Alejandro. Isabela me miró con los ojos entrecerrados y luego soltó una carcajada estridente, un sonido tan agudo como cristales rotos. «Vaya, vaya, pero si es mi querida Elena, la princesita caída en desgracia de la familia de la Vega, ¿cómo has acabado así? Trabajando de criada para pagar deudas». Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas de las manos. Bajé la cabeza intentando tragarme la rabia que me ahogaba y respondí en un susurro: «Señorita Isabela, he venido a trabajar». Isabela bajó las escaleras y caminó a mi alrededor como si estuviera inspeccionando mercancía barata. Miró a mis hijos, deteniéndose un poco más en Leo, pareciendo momentáneamente inquieta al ver sus rasgos, pero rápidamente recuperó su aire de superioridad y arrojó las bolsas de marca al sofá. «Muy bien, si eres la sirvienta, ya sabes lo que tienes que hacer. Toda esta ropa es de seda de alta gama, no se puede lavar a máquina. Llévala y lávala a mano ahora mismo. Y recuerda usar un detergente especial. Si dañas un solo hilo, ni vendiéndote entera podrías pagarlo. Pero acabo de llegar. Ni siquiera he tenido tiempo de instalar a los niños», dudé. «¿Instalar qué?». Isabela me fulminó con la mirada, su voz un siseo. «Aquí eres una criada, no una invitada. Si quieres un techo para esos dos estorbos, más te vale hacer tu trabajo. Alejandro odia a la gente perezosa». Leo, escondido detrás de mí, miraba fijamente a Isabela. Sus ojos oscuros eran fríos, maduros y contenían una ira reprimida, idéntica a la de Alejandro cuando se enfadaba. Isabela se topó con esa mirada y por un instante se estremeció y retrocedió un paso, murmurando: «¿Qué me mira así ese crío mocoso?». Rápidamente atraje a Leo hacia mí, protegiéndolo. Sabía cuál era mi lugar ahora. Le debía dinero a Alejandro y necesitaba este sitio para que mis hijos pudieran vivir. El orgullo de la joven de buena familia que fui ya no me servía de nada. Me tragué las lágrimas, bajé la cabeza y acepté la montaña de ropa de Isabela. «Sí, la lavaré ahora mismo». Isabela levantó la barbilla con aire triunfante. Se dio la vuelta para subir las escaleras, no sin antes lanzar una última puya. Lo que es nacer para servir. Por mucho que intentes subir, siempre acabas en el mismo sitio. La oscuridad cayó sobre la mansión. Sentada en el lavadero, frente a una pila de ropa, el agua fría me calaba los huesos. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas de las ventanas como un lamento. Mi primera noche en la Villa Soler transcurrió entre la humillación y la ansiedad. No sabía cuántas tormentas más nos esperaban a mis hijos y a mí en los días venideros, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse, y esa pequeña llama de esperanza sería mi salvación. A primera hora de la mañana ya estaba en el mercado eligiendo los ingredientes más frescos. Mi tarea no era solo limpiar, sino más importante aún, cuidar del delicado estómago del presidente. Sabía que Alejandro estaba harto de la sofisticada pero insípida cocina europea, de las cenas de negocios llenas de alcohol y de los manjares sin alma. Lo que él necesitaba y lo único que yo podía ofrecerle con confianza era el sabor del hogar. Al atardecer, la enorme cocina de la Villa Soler cobró vida. Ignorando los modernos hornos y placas de inducción, saqué la vieja olla de barro que había traído conmigo. El sonido del cuchillo al cortar y el chisporroteo del aceite rompieron el silencio habitual de la casa. Hoy preparaba lentejas a la riojana y merluza al horno.
2 platos sencillos y tradicionales llenos del sabor de España que cualquiera que estuviera lejos añoraría. El aroma del sofrito, el chorizo y el pimentón se mezcló con el del pescado fresco y las hierbas, creando una fragancia deliciosa que se escapó de la cocina y se extendió por el frío y espacioso salón. Cerca de las 8 de la tarde, un reluciente Mercedes negro se detuvo frente a la casa. Alejandro bajó del coche con el cansancio de un día de batallas empresariales marcado en su rostro. Se aflojó la corbata y entró preparado para enfrentarse a la habitual sensación de vacío. Pero nada más abrir la puerta, sus pasos se detuvieron. Un aroma cálido y acogedor le envolvió. No era el de un caro ambientador, sino el de una comida casera. Su estómago, que empezaba a dolerle, se calmó de repente, reemplazado por una punzante sensación de hambre. Caminó hacia el comedor. Sobre la mesa, la cena estaba servida, cuidadosamente cubierta. Un plato humeante de lentejas, una fuente de pescado dorado, una ensalada fresca y un cuenco con aceitunas aliñadas. Se sentó y cogió los cubiertos. La primera cucharada de lentejas fue una explosión de sabor en su boca, un gusto intenso y reconfortante que le recordaba a su infancia. El pescado, tierno y jugoso, borró el amargor del alcohol de las reuniones. Alejandro se comió 3 platos. Por primera vez en años se sintió lleno, no solo físicamente, sino también en el alma. Después de cenar, subió a su despacho y encendió el monitor de las cámaras de seguridad. Su naturaleza desconfiada le hacía querer controlarlo todo, especialmente con gente nueva en casa. En la pantalla, en blanco y negro, vio una escena en la pequeña habitación del servicio. Elena estaba sentada en el suelo desgranando guisantes. Los 2 niños estaban a su lado observando a su madre con atención. «Estos son guisantes, mis amores. Tenemos que quitarles la vaina. ¿Veis?». La voz suave de Elena llegó a través del altavoz. «Mamá, ¿esto también es un guisante?», preguntó Hugo levantando una vaina con sus ojitos muy abiertos. «Eso es, Hugo. Qué listo eres. Tírala a la basura, por favor. Y tú, Leo, pon los guisantes que ya hemos sacado en este cuenco». Alejandro observó la pantalla con atención. Vio a Leo trabajar con diligencia, con una seriedad idéntica a la suya cuando estaba concentrado. Vio a Hugo reír a carcajadas cuando su madre lo elogiaba. Vio a Elena trabajando mientras secaba con ternura el sudor de la frente de sus hijos. Una escena de una paz asombrosa, algo que él, a pesar de su fortuna de miles de millones, nunca había tenido. Apagó el monitor, se recostó en su sillón y se masajeó las sienes. En su interior comenzó a crecer una extraña sensación, una mezcla de curiosidad y un anhelo indefinido por el calor de un hogar que había rechazado durante tanto tiempo. El fin de semana amaneció soleado. Alejandro no fue a la oficina, sino que se quedó en su despacho trabajando. Aproveché que los niños jugaban tranquilos para salir al jardín a regar las plantas. El jardín de la villa estaba lleno de rosales importados, variedades raras que, según decían, Isabela había insistido en plantar para dar un toque de distinción. Leo y Hugo jugaban al pilla-pilla cerca de allí. Sus risas cristalinas resonaban en el jardín. Hugo vio una rosa de un rojo aterciopelado, tan grande como un cuenco. Curioso, corrió a olerla, acercando su pequeña nariz a los pétalos. En ese preciso instante, Isabela entró en el jardín conduciendo su descapotable rojo. Al bajar del coche y ver a Hugo junto a su preciado rosal, se enfureció. Una idea maliciosa cruzó su mente. Miró a su alrededor y al no ver a nadie se abalanzó sobre la flor, la arrancó, la estrujó en su mano y la arrojó al suelo. «¡Ah! ¿Qué has hecho, mocoso del demonio?», gritó Isabela con una voz estridente. Yo estaba regando en un rincón alejado y al oír el grito solté la manguera y corrí hacia allí. La escena me dejó helada, el rosal destrozado, los pétalos rojos esparcidos a los pies de Hugo. El niño estaba pálido como el papel, temblando, sin entender qué pasaba. «Señorita, yo no he sido».
Tartamudeó Hugo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Encima lo niegas? Isabela se acercó señalándole con el dedo. Te acabo de ver arrancando mi flor. ¿Sabes cuánto cuesta este rosal? Tu madre no podría pagar ni un solo pétalo trabajando toda su vida. Bastardo maleducado, de tal palo, tal astilla. Leo, que jugaba cerca, al ver que insultaban a su hermano, salió disparado como una flecha. Sin decir una palabra, bajó la cabeza y embistió con todas sus fuerzas el estómago de Isabela. «No insulte a mi hermano», gritó Leo con la cara roja de ira. El golpe inesperado hizo que Isabela perdiera el equilibrio. Tambaleándose hacia atrás, tropezó con la manguera que yo había dejado en el césped. ¡Zas! Isabela cayó de espaldas, aterrizando de lleno en un charco de barro al pie de un árbol. Su impecable vestido blanco se tiñó de marrón en un segundo. El barro le salpicó la cara y el pelo. En ese momento parecía una gallina mojada. «¡Ah!», chilló Isabela como si la estuvieran matando. «Mocosos del infierno, os voy a matar». Se levantó a duras penas con los ojos inyectados en sangre. Levantó la mano dispuesta a darle una bofetada a Hugo. Aterrorizada corrí y me interpuse, protegiendo a mi hijo con mi cuerpo. «¡Deténgase!», grité. Pero antes de que la mano de Isabela me alcanzara, el rugido de un motor sonó. El coche de Alejandro salió del garaje y se detuvo bruscamente en el camino. La puerta se abrió y Alejandro bajó con el rostro impasible, entrecerrando los ojos ante la caótica escena. Al ver a Alejandro, Isabela cambió su expresión de furia al instante. Se tapó la cara y se dejó caer al suelo, sollozando como si fuera la víctima más desdichada del mundo. «¡Ay, Alejandro, mira lo que me han hecho!», lloriqueó. «Se han aliado para atacarme. Ese mocoso me ha empujado y su madre se ha quedado ahí riéndose. Tienes que hacer justicia». Yo me quedé allí, abrazando a mis dos hijos temblorosos, con el corazón desbocado. ¿Le creería a ella? ¿Nos echaría a la calle en ese mismo instante? Levanté la vista hacia él, esperando una sentencia cruel. Una ráfaga de viento frío barrió el patio, trayendo el primer escalofrío del invierno. Pero el frío exterior no era nada comparado con el hielo que sentí en mi corazón al ver la manita de Hugo hinchada y roja con arañazos sangrantes. Isabela seguía en el suelo, cubierta de barro, pero continuaba con su teatro de lágrimas y lamentos. Su hermosa boca se torcía para escupir palabras venenosas, culpando a Hugo por destrozar la planta, a Leo por empujarla y a mí por consentir a mis hijos. Alejandro permanecía inmóvil como una montaña. Su rostro era una máscara de frialdad, sin expresar emoción alguna, lo que me aterraba aún más. Yo abrazaba a mis hijos preparada para recibir los insultos, incluso para ser expulsada de la casa esa misma noche. Al ver el silencio de Alejandro, Isabela se envalentonó. Se levantó a duras penas y me señaló. «Alejandro, míralos. ¿Cómo les tienes lástima? Se creen los dueños de la casa. Este rosal es de importación. Tardé un mes en conseguirlo y ese mocoso lo ha destrozado sin piedad. Cuando le he dicho algo, su hermano se ha lanzado a pegarme. Si no pones orden, acabarán subiéndose a tu cabeza». Me tragué las lágrimas y levanté la cabeza para explicarme, pero antes de que pudiera abrir la boca, Alejandro se movió. No miró el vestido embarrado de Isabela, ni el preciado rosal destrozado. Caminó directamente hacia mí y se agachó frente a Hugo. «Dame la mano», dijo de forma concisa. Su voz era grave, pero no sonaba enfadada. Hugo, asustado, escondió la mano y se refugió en mí. Leo se interpuso entre él y su hermano, mirando a Alejandro con desconfianza. «¿Qué le va a hacer a mi hermano?». Alejandro no respondió. Con paciencia extendió su mano y tomó la pequeña manita temblorosa de Hugo. La examinó con cuidado, observando los arañazos sangrantes que las espinas del rosal le habían hecho. Luego levantó la vista y miró directamente a los ojos de Isabela. Su mirada era tan afilada como una navaja y ella se estremeció. «¿Te duele la mano, pequeño?», le preguntó a Hugo.
Su voz se había suavizado de una forma sorprendente. Hugo asintió aturdido, con las lágrimas aún brillando en sus pestañas. Sí, duele. Alejandro se levantó, sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió con cuidado el barro de la mano del niño. Su gesto fue meticuloso y suave, como si estuviera manejando un tesoro. Cuando terminó, se volvió hacia Isabela, que se había quedado sin palabras por la sorpresa. «¿Qué decías?», preguntó Alejandro. Su voz era tranquila, pero contenía una amenaza velada. «Decía que el niño arrancó mi flor». «Sí, eso es. Lo vi con mis propios ojos», tartamudeó Isabela, intentando aferrarse a su mentira. «Y viste también que tiene la mano destrozada por las espinas», la interrumpió Alejandro con la voz endurecida. «Un rosal, por muy caro que sea, es basura comparado con la piel de una persona. En esta casa a los niños se les quiere, no se les pega, y mucho menos se les insulta con palabras tan vulgares». Isabela se quedó sin argumentos. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido. No podía creer que Alejandro estuviera defendiendo a un niño desconocido en lugar de a ella, su prometida de buena familia. Pero, ¿no ves que me ha tirado y me ha manchado toda la ropa?», protestó Isabela indignada. «Si no hubieras intentado pegarle, su hermano no te habría empujado», sentenció Alejandro, acabando con cualquier esperanza de que su teatro funcionara. «Ve a cambiarte y reflexiona sobre tu comportamiento. Y una cosa más. No quiero volver a oír las palabras bastardo o hijo ilegítimo en esta casa. Nunca más. Es una prohibición». Isabela, furiosa, dio una patada al suelo, me lanzó una mirada asesina y se fue refunfuñando. Cuando su figura desapareció tras la gran puerta de madera, la paz volvió al jardín. Suspiré aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima. Alejandro se giró para mirarme. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. No había desprecio ni lástima, solo un atisbo de reflexión incomprensible. «Lleva al niño dentro para curarle la herida. En el botiquín del salón hay alcohol y vendas». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre las baldosas. Seguí esa espalda con la mirada. Por primera vez en 5 años de lucha constante, me sentí protegida, aunque fuera solo un frágil destello de calidez de un hombre extraño, pero a la vez increíblemente familiar. Y aquí hay una lección importante. A veces las personas nos sorprenden. No juzgues a nadie por su primera impresión. La frialdad puede ocultar un corazón que todavía sabe sentir. La noche era profunda y silenciosa. El tic-tac del reloj, en la quietud de la mansión, acentuaba la soledad. Daba vueltas en la cama, incapaz de dormir, en parte por la herida de Hugo y en parte por la agitación que sentía tras lo ocurrido por la tarde. De repente, oí un ruido extraño procedente del despacho en el segundo piso. Pasos pesados, el choque de objetos y un gemido ahogado. Mi instinto me dijo que algo iba mal. Me puse una bata fina y subí sigilosamente. La puerta del despacho estaba entreabierta y una luz amarilla se filtraba al pasillo. Eché un vistazo y vi a Alejandro desplomado sobre su escritorio, agarrándose el estómago con ambas manos, con el rostro pálido y empapado en sudor. Era otro ataque de dolor de estómago. Probablemente la presión del trabajo y las comidas irregulares lo estaban torturando de nuevo. Sin dudarlo, corrí a la cocina. En la nevera todavía quedaba un poco de arroz y hierbabuena fresca que guardaba con esmero. Era el remedio secreto de mi madre para el dolor de estómago y los resfriados. Rápidamente lavé el arroz y puse a cocer una crema. El aroma suave del arroz mezclado con el frescor de la hierbabuena se extendió por la cocina, disipando el frío de la noche. 30 minutos después, subí al despacho con un cuenco de crema caliente. Llamé suavemente a la puerta. «Señor Alejandro, ¿puedo pasar?» «Adelante». Su voz sonó ronca y débil. Entré y dejé el cuenco sobre la mesa frente a él. «Coma un poco de crema para asentar el estómago. Le he puesto hierbabuena. Es muy buena para la digestión».
Alejandro levantó la vista hacia el humeante cuenco. El aroma familiar le invadió, despertando recuerdos dormidos durante 5 años. Aquella noche, entre la confusión del alcohol y el dolor de la traición, fue este mismo aroma el que lo había salvado. El sabor suave del arroz, el frescor de la hierbabuena y la delicadeza de aquella mujer. Cogió la cuchara y probó un poco. Su paladar estalló. No había duda, era este sabor. Dejó la cuchara y me miró fijamente, con una mirada tan penetrante que parecía querer atravesarme. ¿Quién te enseñó a preparar esto? Di un respingo, con el corazón desbocado. Sabía que sospechaba algo. Si le decía la verdad, mi identidad como la hija caída en desgracia de la familia de la Vega quedaría al descubierto y el oscuro pasado de hace 5 años volvería a salir a la luz. No podía permitir que eso ocurriera, al menos no ahora, cuando la vida de mis hijos y la mía era tan precaria. Bajé la mirada intentando mantener la calma en mi voz, aunque mis manos temblaban sin control. Lo aprendí en internet. Leí que la hierbabuena era buena para la digestión, así que probé a hacerla. ¿No le gusta? Alejandro guardó silencio durante un largo rato, sin apartar la vista de mi rostro. Parecía estar sopesando, escudriñando cada pequeña expresión en la cara de esta humilde empleada. Había demasiadas coincidencias. El olor de mi ropa en la sala de juntas, el sabor de la sopa de hoy y la extraña familiaridad que sentía cada vez que me acercaba. Pero finalmente suspiró como si aceptara mi explicación. Quizás no podía creer que una mujer pobre y sencilla como yo pudiera tener alguna relación con aquella noche fatídica. No es nada, dijo, su voz volviendo a su frialdad habitual. Está muy buena, gracias. Suspiré aliviada y pedí permiso para retirarme. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, me apoyé en la pared y me deslicé hasta el suelo, con la espalda empapada en sudor frío. Sabía que acababa de escapar por los pelos, pero la mirada inquisitiva de Alejandro seguía persiguiéndome. ¿Cuánto tiempo más podría mantener oculto mi secreto? En mitad de la noche se desató una tormenta. Los truenos retumbaban rasgando el silencio. Estaba medio dormida cuando oí a Leo quejarse a mi lado. Le toqué la frente. Ardía como un ascua. El niño sufría convulsiones. Sus ojos estaban en blanco y echaba espuma por la boca. «Leo, cariño, Leo», grité sacudiéndolo desesperadamente, pero no reaccionaba. La fiebre alta le había hecho perder el conocimiento. Aterrorizada, lo cogí en brazos, lo envolví en una manta y salí corriendo. Hugo también se despertó con mis gritos y asustado se aferró a mi pierna llorando. Con Leo en brazos y tirando de Hugo, corrí hacia el salón. Intenté llamar a un taxi, pero fue inútil. Con la que estaba cayendo, todas las compañías comunicaban o no tenían coches disponibles. Miré a mi hijo, que empezaba a ponerse morado, y sentí un dolor insoportable. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Acaso el destino iba a ser tan cruel como para arrebatarme a mi hijo esa noche? Justo cuando estaba a punto de rendirme y salir corriendo bajo la lluvia hacia el hospital, la luz de la escalera se encendió. Apareció Alejandro todavía en pijama de seda, con el pelo algo revuelto, pero la mirada completamente despierta. «¿Qué ocurre?», preguntó alarmado al verme en ese estado. «Señor Alejandro, salve a mi hijo, por favor», supliqué con la voz rota. «Tiene fiebre muy alta y convulsiones. No consigo un coche». Sin hacer más preguntas, bajó corriendo las escaleras y me quitó a Leo de los brazos. «Al coche, rápido». Corrió con Leo hacia el garaje. Con Hugo de la mano le seguía a trompicones. El coche se lanzó a la noche lluviosa, atravesando la cortina de agua. Alejandro conducía con una mano, mientras que con la otra tocaba de vez en cuando la frente de Leo. Su rostro estaba tenso, con el ceño fruncido. Al llegar al hospital, salió disparado con Leo en brazos hacia urgencias, gritando que llamaran a un médico.
Al ver su figura alta y fuerte protegiendo a mi hijo, una mezcla de gratitud y amargura me invadió. Si tan solo supiera que era su propia sangre. Leo fue ingresado en urgencias. Me derrumbé en una silla del pasillo temblando de frío y miedo. Hugo se acurrucó en mi regazo, llorando desconsoladamente. Alejandro estaba de pie, apoyado en la pared de enfrente, con la mirada fija en la puerta cerrada de urgencias. Poco después, una enfermera salió y nos informó de que Leo estaba fuera de peligro. Le estaban poniendo suero para bajarle la fiebre. Respiré aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima. El familiar del paciente. «Venga a hacer el papeleo de ingreso», dijo la enfermera. Me levanté torpemente y busqué mi cartera en el bolsillo, pero me di cuenta de que con las prisas no había cogido nada de dinero. La vergüenza me ahogó. «Yo me encargo», dijo Alejandro acercándose y entregando su tarjeta de crédito a la enfermera. «Póngale en la mejor habitación de la planta privada». «¿Es usted el padre del niño?», preguntó la enfermera mientras rellenaba el formulario. Alejandro dudó un segundo y luego asintió. «Sí, soy su padre». Esa simple frase hizo que mi corazón diera un vuelco. Su padre. Qué naturales y qué dolorosas sonaban esas dos sagradas palabras en su boca. Mientras yo entraba a cuidar de Leo, Alejandro salió a comprar agua y algo de comer para Hugo. Verle intentar torpemente que Hugo comiera, limpiándole las lágrimas, me ablandó el corazón. Quizás, detrás de la fachada fría e implacable del presidente de un imperio, todavía había un hombre que anhelaba el calor de una familia, que anhelaba ser padre. Pero yo no sabía que en ese momento Marcos, el asistente de Alejandro, se había acercado discretamente al médico para pedir una copia del historial de Leo. El raro grupo sanguíneo del niño, RH negativo, había llamado la atención del astuto asistente, abriendo una gran incógnita sobre la verdadera identidad de los gemelos. Hoy era el aniversario del fallecimiento del abuelo de Alejandro. Un evento importante para el clan Soler. Toda la familia se reunió en la finca familiar. El ambiente era solemne, pero también estaba cargado con la pólvora de las luchas de poder internas por el control de la empresa. Alejandro me pidió que llevara a los niños con la excusa de que necesitaba a alguien que los cuidara mientras él atendía a los invitados. Pero yo intuía que quería usar su presencia para provocar al resto de parientes que codiciaban su puesto. Les puse a Leo y a Hugo 2 pequeños trajes a medida que Alejandro había encargado para ellos. Parecían 2 príncipes en miniatura, especialmente Leo, que cada día se parecía más a Alejandro, desde su nariz recta hasta sus ojos profundos. Nuestra llegada atrajo inmediatamente la atención de todos. Las miradas inquisitivas y los susurros se extendieron como un enjambre de abejas. ¿De quién son esos niños? Se parecen muchísimo a Alejandro. Dicen que son de la nueva empleada. ¿Empleada? Pero si es guapísima. Isabela apareció entre la multitud, deslumbrante con un vestido de noche rojo. Me miró con aire triunfante, sosteniendo un sobre cuidadosamente sellado. Tuve un mal presentimiento. Cuando todos se sentaron a la mesa, Isabela se levantó de repente, cogió un micrófono y dijo en voz alta: «Queridos tíos, primos, familia, hoy, en el aniversario del abuelo, tengo un regalo muy especial para Alejandro y para todos vosotros. Una verdad que nos han estado ocultando». Toda la sala se quedó en silencio. Isabela me miró y su sonrisa se volvió aún más maliciosa. Abrió el sobre, sacó un papel y lo levantó para que todos lo vieran. Este es el resultado de una prueba de ADN entre Alejandro y estos 2 niños. Tomé una muestra de su pelo en secreto para acabar con los rumores. Y el resultado es... Hizo una pausa para crear suspense y luego pronunció cada sílaba con fuerza. «No hay parentesco». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Isabela continuó su ataque señalándome directamente. «Esta mujer, esta tal Elena, es en realidad una estafadora profesional.
Sabe que tuvo hijos con algún hombre que se parece a Alejandro, así que ha montado todo este teatro para acercarse a él, para sacarle dinero y endosarle a sus hijos. Quiere convertir la noble sangre de la familia Soler en el hazmerreír de todo el mundo. Las acusaciones de Isabela fueron como flechas envenenadas. Todas las miradas de desprecio y asco se clavaron en mí y en mis hijos. Me quedé paralizada, temblando, queriendo gritar que todo era mentira, pero tenía la garganta atenazada. Ese resultado de la prueba. ¿Por qué decía que no había parentesco? ¿Acaso me había equivocado de hombre aquella noche? ¿O es que ella había falsificado el resultado? Leo me apretó la mano. Sus ojos ardían de rabia mientras miraba a Isabela. Hugo, asustado, se escondió en mi regazo. Me sentí más sola y vulnerable que nunca, rodeada de lobos hambrientos. Miré a Alejandro buscando un rayo de esperanza. Él estaba sentado con el rostro impasible, sus ojos fijos en el papel que sostenía Isabela. El informe de la prueba en manos de Isabela era como una sentencia de muerte que nos dejaba a mis hijos y a mí sin salida. Los murmullos se hacían cada vez más fuertes, como agujas clavándose en mi piel. Abracé a Hugo con fuerza, sintiendo el latido desbocado de su corazón. Leo se puso delante de mí con los ojos encendidos de ira y los puños apretados. Isabela me miró con una sonrisa triunfante que se ensanchó aún más. Se acercó y me puso el papel en la cara, su voz cargada de provocación. «¿Y bien? ¿Tienes algo que decir? ¿Hasta cuándo piensas engañar a Alejandro y a toda la familia Soler?» Quise gritar, decir que todo era una mentira, pero un nudo en la garganta me lo impidió. Miré a Alejandro esperando encontrar un atisbo de confianza en él, pero seguía inmóvil, con el rostro impasible, sin mostrar ninguna emoción. De repente, Alejandro se levantó. Caminó lentamente hacia Isabela con una mirada tan fría y afilada que la sonrisa de ella se congeló. Le arrebató el papel de las manos, lo hojeó y esbozó una sonrisa despectiva. «Una prueba de ADN. ¿De quién tomaste el pelo para montar este numerito?» «Tomé el pelo del niño», tartamudeó Isabela. Su seguridad de antes se había desvanecido ante la imponente presencia de Alejandro. «¿Estás segura de que era su pelo? ¿O era el pelo de cualquier otro niño que encontraste por la calle?», la acosó Alejandro, su voz grave pero llena de poder. Isabela palideció, incapaz de responder. Alejandro no esperó su explicación. Rompió el papel por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó en el silencio sepulcral, haciendo que todos se sobresaltaran. Continuó rasgando el papel en pedazos y los lanzó al aire como si fueran confeti. «Alejandro, ¿qué haces?» «Esa era la prueba», gritó Isabela intentando detenerlo, pero la mirada de él la paralizó. «¿Prueba?», se burló Alejandro. «Para mí, estos papeles inútiles no tienen ningún valor. Me fío más de mi instinto que de tus jueguecitos. Ellos son mis invitados, yo los he traído. Quien los insulte me está insultando a mí, a Alejandro Soler». Se giró hacia los parientes que lo miraban atónitos y su voz resonó con firmeza. «A partir de ahora, si alguien se atreve a cotillear o a insultar a Elena y a sus hijos, que no espere que respete los lazos de sangre». Dicho esto, se acercó a mí, se inclinó, cogió a Hugo en brazos y luego tomó la mano de Leo. «Vámonos. Aquí hay demasiado ruido. No es bueno para los niños». Lo miré atónita mientras las lágrimas brotaban. En ese momento sentí que me había rescatado de un abismo. Su ancha espalda, su cálida mano nos habían protegido de la tormenta de la opinión pública. No sabía si lo hacía porque confiaba en mí o solo para proteger su honor, pero en ese momento eso ya no importaba. Lo importante era que mis hijos estaban a salvo. Salimos del salón dejando atrás a una Isabela petrificada, con el rostro descompuesto por la ira, y a una multitud de parientes que nos miraban con una mezcla de asombro y miedo. El coche se alejó de la finca familiar, dejando atrás el ruido y la malicia.
El silencio en el interior era tan profundo que se podía oír la respiración acompasada de los niños. Hugo se había quedado dormido en el hombro de Alejandro y Leo miraba por la ventanilla, pensativo como un anciano en miniatura. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando de reojo a Alejandro. Seguía con su habitual expresión fría, pero su mirada se había suavizado. Conducía con una mano, mientras que con la otra rodeaba a Hugo para que no se cayera en las curvas. Ese pequeño gesto me llenó de una extraña calidez. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso?, pregunté en un susurro, rompiendo el tenso silencio. ¿No te preocupaba que el resultado de la prueba fuera real? Alejandro no me miró. Siguió con la vista al frente, su voz tranquila. No me importa si ese papel era real o falso. Sé perfectamente cómo es Isabela. Es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso falsificar documentos o hacer daño a otros. Y en cuanto a ti, hizo una pausa y se giró para mirarme. Sus ojos profundos parecían querer leerme el alma. Confío en mi intuición. Una madre que está dispuesta a sacrificarlo todo por sus hijos como tú no es una persona calculadora y mentirosa. Mi corazón dio un vuelco. Él me creía. Entre tantas dudas y acusaciones, él había elegido creerme. Una oleada de emoción me subió por la garganta, haciéndome picar la nariz. Gracias, dije con la voz temblorosa. Gracias por proteger a mis hijos. Alejandro no dijo nada, solo asintió levemente. Aparcó frente a una pequeña tasca de barrio. Es tarde, bajemos a comer algo. Los niños tendrán hambre. El local estaba casi vacío, con unas pocas mesas y sillas de plástico. Pedimos unos platos de sopa de ajo bien caliente. Alejandro limpió meticulosamente los platos y los cubiertos antes de dárselos a Leo y a Hugo. Les puso los mejores trozos de pan y jamón en sus cuencos antes de empezar a comer él. Al ver esa escena, sentí una punzada en el corazón. Si tan solo fuéramos una familia de verdad, si no existieran los malentendidos, las diferencias de estatus, qué completa sería esta felicidad. De repente, Leo, que estaba comiendo, levantó la vista y miró fijamente a Alejandro. «Señor Alejandro, ¿le gusta la sopa de ajo?» Alejandro lo miró sorprendido y luego sonrió. «Claro que sí». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque la come igual que yo», dijo Leo con total naturalidad. «Mi mamá dice que a la gente que le gusta mucho la sopa de ajo es muy sentimental». Casi me atraganto. ¿De dónde sacaba este niño esas frases de adulto? Alejandro se echó a reír. Una risa rara en él que disipó su habitual frialdad. Le revolvió el pelo a Leo. «Ah, sí, pues entonces tú y yo nos parecemos». En ese instante sentí que el muro de hielo que rodeaba mi corazón comenzaba a derretirse. Quizás debería abrirme un poco más. Darme a mí y a mis hijos la oportunidad de ser felices, aunque solo fuera por un momento. A partir de ese día, nuestra relación pareció cambiar ligeramente. Alejandro empezó a volver a casa más temprano, pasando tiempo con los niños. Incluso matriculó a Leo y a Hugo en una prestigiosa escuela infantil internacional, un lugar con el que yo solo había podido soñar. Un día, Hugo volvió de la escuela con cara triste. Tiró su vieja mochila al sofá y se metió en su habitación tapándose con la manta hasta la cabeza. Preocupada fui a ver qué le pasaba. Después de un rato, finalmente salió con los ojos enrojecidos. «Mamá, ya no quiero ir a la escuela». «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté con tristeza. «¿Algún niño te ha molestado?» «No», negó Hugo con la cabeza sorbiendo por la nariz. «Pero los otros niños se ríen de mi mochila. Dicen que es fea, de pobre. Todos tienen mochilas de superhéroes y princesas muy bonitas. Cómprame una nueva, mamá». Miré su mochila gastada y sentí un nudo en la garganta. Era una mochila de segunda mano que le había comprado en un mercadillo y que le había acompañado durante 2 años. Sabía que se sentía mal, pero yo seguía endeudada. Mi sueldo de empleada apenas me llegaba para lo básico. ¿De dónde iba a sacar dinero para una mochila cara? «Hugo, mi amor»,
Lo siento mucho. Lo abracé conteniendo las lágrimas. Ahora mismo, mamá, no tiene dinero para comprarte una nueva. Pero recuerda una cosa, el valor de una persona no está en la mochila que lleva o en la ropa que viste. Está aquí. Puse mi mano sobre su pecho, donde su corazón latía con fuerza. Está en tener un corazón bueno, en ser educado y respetuoso. Esta mochila es vieja, pero está llena del amor que mamá siente por ti. No te pongas triste por lo que digan los demás, ¿vale? Hugo asintió, pero su cara seguía reflejando su decepción. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes. El valor de las personas nunca está en lo que tienen, sino en quiénes son. Enseña esto a tus hijos, a tus seres queridos. Es una lección que puede cambiar vidas. Esa noche, mientras yo limpiaba la cocina, Alejandro me llamó a su despacho. Cuando entré, lo vi sentado en el suelo, rodeado de aguja, hilo, trozos de tela y la vieja mochila de Hugo. «Señor, ¿qué está haciendo?», pregunté sorprendida. Arreglando la mochila de Hugo, respondió con naturalidad, sin dejar de coser. «Le gustan los superhéroes, ¿verdad? Voy a bordarle un escudo en el roto». Me quedé paralizada sin poder creer lo que veía. El presidente de un imperio multimillonario, sentado en el suelo, cosiendo la mochila del hijo de su empleada. «Señor, no tiene por qué hacer eso. Ya le compraré una nueva», tartamudeé. «No es necesario», me interrumpió. «Tenías razón. El valor no está en lo material, pero los niños también necesitan sus alegrías. Quiero enseñarle que las cosas viejas pueden ser bonitas y únicas si las cuidamos y somos creativos». Levantó la vista y me miró. Su mirada era extrañamente cálida. Además, quería hacer algo por él. Me duele verle triste. A la mañana siguiente, Hugo gritó de alegría al ver su mochila. El roto estaba cubierto por un divertido bordado de un escudo de superhéroe y a su lado su nombre estaba cuidadosamente bordado. «¡Wow! ¡Qué bonita, mamá! Mi mochila es única». Hugo saltó y abrazó a Alejandro. «Gracias, señor Alejandro. Es usted un artista». Alejandro sonrió y lo cogió en brazos. Al ver la radiante sonrisa de los dos, uno grande y otro pequeño, mi corazón se llenó de felicidad. Quizás la felicidad no eran cosas lujosas y caras, sino simplemente gestos sinceros de cariño y atención, como este. El fin de semana, Alejandro anunció que iríamos todos al Parque Warner. Dijo que era para estudiar un posible proyecto de inversión turística, pero al ver la emoción en los ojos de Leo y Hugo, supe que solo era una excusa para llevar a los niños a divertirse. El enorme parque estaba prácticamente vacío. Solo se veían algunos empleados. Resultó que Alejandro había reservado el parque entero para nosotros. ¡Hala! ¡Qué grande! ¡Qué guay!, gritaba Hugo corriendo de un lado para otro. Leo, aunque más tranquilo, también tenía los ojos brillantes de alegría. Agarró la mano de Alejandro y señaló la montaña rusa. «Señor Alejandro, ¿nos montamos?». Alejandro miró las vertiginosas curvas de la atracción y su rostro palideció ligeramente. Sabía que tenía un poco de vértigo, pero al ver la cara de expectación de Leo, respiró hondo y asintió. «Claro, vamos allá». Un hombre de palabra. Me reí. Nunca hubiera imaginado que el frío presidente pudiera tener un lado tan infantil. Nos montamos en todas las atracciones. La montaña rusa, las sillas voladoras, la casa del terror, las risas y los gritos resonaban por todo el parque. A mediodía nos sentamos a comer un helado. La camisa blanca de Alejandro estaba manchada de chocolate por un descuido de Hugo. En lugar de enfadarse, se rió. Se limpió como pudo con una servilleta y siguió jugando con los niños. Incluso se puso unas ridículas orejas de Mickey Mouse que Hugo le hizo comprar. «Mamá, una foto», exclamó Hugo. Saqué el móvil e hice una foto de los cuatro. En ella, Leo y Hugo sonreían de oreja a oreja y Alejandro me rodeaba con el brazo con una sonrisa radiante que rara vez se veía en su rostro.
Al mirar la foto, sentí un nudo en la garganta. Parecíamos una familia feliz, la familia con la que siempre había soñado. Pero la alegría duró poco. No sabía que en un rincón apartado el objetivo de un paparazzi nos apuntaba, capturando cada uno de esos momentos íntimos. Una gran tormenta se estaba gestando, amenazando con barrer la frágil felicidad que acababa de encontrar. El atardecer tiñó el cielo de rojo, reflejándose en el lago del parque como si fuera oro líquido. La suave luz del final del día acariciaba la piel. Alejandro propuso que subiéramos a la noria para ver la ciudad desde lo alto, una experiencia que Leo y Hugo nunca habían tenido. La cabina de la noria se elevó lentamente, dejando atrás el bullicio. El espacio interior era pequeño, pero acogedor. Nos sentamos unos frente a otros. Hugo pegó la nariz al cristal, sus ojos muy abiertos mientras observaba cómo las casas y las calles se convertían en maquetas de juguete. No paraba de gritar emocionado. «Mamá, mira, los coches son tan pequeños como hormigas». Sonreí a mi hijo y luego miré de reojo a Alejandro. Estaba sentado relajadamente, con la mirada perdida en el horizonte, su rostro extrañamente en paz. Quizás estos momentos eran un raro respiro en su vida de luchas y cálculos. Leo, que había estado en silencio, se giró de repente y miró fijamente a Alejandro. Sus ojos oscuros brillaban con una seriedad impropia de su edad que resultaba sorprendente. Carraspeó e hizo una pregunta que dejó el aire de la cabina en suspenso. «Señor Alejandro, ¿a usted le gusta mi mamá?» La inesperada pregunta de mi hijo me sobresaltó y me puse roja como un tomate. Intenté interrumpirle. «Leo, ¿qué cosas dices? El señor Alejandro es nuestro jefe, nos ha ayudado mucho, no puedes hacer esas preguntas». Pero Alejandro me hizo un gesto para que guardara silencio. Se giró hacia Leo. Su mirada no era ni de burla ni de incomodidad, sino de una sinceridad poco común en él. Miró profundamente a los ojos del niño y respondió lentamente: «Sí, me gusta mucho tu mamá». Mi corazón latía con fuerza. Aunque había intuido sus sentimientos por sus recientes gestos de atención, escucharlo admitirlo tan directamente me dejó sin aliento. Un hombre tan arrogante y frío como él, admitiendo que le gustaba una madre soltera y pobre como yo. A Leo no le sorprendió la respuesta de Alejandro. Asintió como si fuera algo que ya sabía y continuó con una calma asombrosa. «Entonces, ¿se va a casar con mi mamá?» Esta vez fue Alejandro el que se rió. Miró al niño con una mezcla de diversión y admiración. No respondió de inmediato, sino que se giró para mirarme. Su mirada era tan tierna y cálida como el sol de otoño que tuve que bajar la vista para ocultar mi sonrojo. «Me encantaría», dijo Alejandro con su voz grave y cálida. «Pero primero tendría que saber si tu mamá y vosotros dos estáis de acuerdo. Si te digo que sí, ¿me darías permiso para casarme con ella?» Leo lo pensó un momento, frunciendo sus pequeñas cejas como si estuviera reflexionando profundamente. Luego levantó la vista, miró a Alejandro a los ojos y dijo, articulando cada palabra: «Si promete que nunca hará llorar a mi mamá, que nunca la tratará mal y que le comprará muchos caramelos a Hugo, entonces me lo pensaré». Alejandro soltó una carcajada y le revolvió el pelo. «De acuerdo, trato hecho. Te doy mi palabra de caballero». El ambiente en la cabina se volvió cálido y lleno de risas. Pero no sabíamos que justo cuando la noria alcanzaba su punto más alto, desde un rincón oculto abajo, el teleobjetivo de una cámara había capturado el momento en que Alejandro y yo nos mirábamos sonriendo con los niños a nuestro lado. El sonido del obturador sonó una y otra vez, grabando las imágenes que pronto se convertirían en el centro de una feroz tormenta mediática. Un fotógrafo profesional contratado por Isabela a un precio desorbitado llevaba todo el día al acecho. Sonrió con suficiencia mientras revisaba las fotos. El titular para el artículo de mañana ya estaba claro en su mente: el presidente del Grupo Soler y su supuesto hijo secreto. La verdad sobre la niñera Cenicienta. A la mañana siguiente me desperté de muy buen humor.
todavía con el recuerdo del día anterior. Preparé el desayuno para los tres canturreando, pero mi alegría se desvaneció cuando Marcos entró corriendo en la cocina pálido y con una tablet en la mano. «Elena, tenemos un problema muy grave. Mira esto». Me sequé las manos en el delantal y cogí la tablet. Lo primero que vi fue un titular en rojo brillante en la portada de un famoso periódico digital. La niñera cazafortunas utiliza a sus hijos ilegítimos para atrapar al magnate Soler. La cruda verdad tras el cuento de la Cenicienta moderna. Debajo había una serie de fotos robadas de nuestro día en el parque. El ángulo de las fotos hacía que gestos inocentes parecieran sospechosos. Alejandro cogiendo a Hugo, Leo y Alejandro riendo juntos y sobre todo el momento en que nos miramos en la noria. Todo había sido manipulado para contar una historia de amor barata y calculadora. El artículo decía que yo era una cazafortunas profesional que usaba mi trabajo de niñera para seducir a mi jefe. Citaba a una fuente anónima, que yo sabía que era Isabela, acusándome de tener un pasado turbio, de haber tenido 2 hijos de padre desconocido y de intentar ahora endosárselos a Alejandro para entrar en la alta sociedad. Para colmo, habían publicado un vídeo editado de mi discusión con Isabela en el jardín. En el vídeo, las palabras venenosas de Isabela habían sido cortadas, dejando solo la escena en la que yo le gritaba y Leo la empujaba. La reacción en internet fue inmediata. Miles de comentarios maliciosos y de odio cayeron sobre mí y mis hijos como una lluvia de bombas. ¡Qué mujer descarada, usando a sus hijos para pescar a un millonario! Parece buena chica, pero es una víbora. Encima enseña a su hijo a pegar a los mayores. Pobre de la prometida, con una arpía, así metiéndose en medio. Las piernas me flaquearon y la tablet casi se me cae. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas caían sin control. ¿Por qué? ¿Por qué la gente podía ser tan cruel? No sabían nada de mí, nada de la verdad, pero estaban dispuestos a usar las palabras más hirientes para pisotear el honor de una madre y de 2 niños inocentes. Y aquí quiero hacer una pausa. Esto es algo que vemos todos los días en las redes sociales. Gente juzgando sin saber, destruyendo vidas con comentarios crueles. Si estás pasando por algo similar, recuerda que la opinión de desconocidos no define tu valor. Nunca. Alejandro entró en la cocina con el rostro ensombrecido, me quitó la tablet de las manos y la tiró sobre la mesa. El golpe me sobresaltó. «No leas más», dijo su voz fría, pero conteniendo una gran tensión. «No dejes que esa basura te ensucie los ojos. Pero están insultando a mis hijos. Dicen que Leo y Hugo son bastardos», sollozaba yo, derrumbándome en el suelo y tapándome la cara para llorar. Alejandro se agachó a mi lado y me rodeó con el brazo. Su mano apretó mi hombro, dándome un poco de fuerza en medio de la tormenta. «Tranquilízate, estoy aquí, no dejaré que nadie os haga daño». Pero sus palabras apenas me consolaron, porque fuera, en la entrada de la villa, empezaron a oírse gritos y un gran alboroto. El ruido del exterior se hizo cada vez más fuerte. Corrí al salón y miré por la ventana. Una multitud caótica se había congregado frente a la verja. Llevaban pancartas con insultos: «Fuera la cazafortunas. Justicia para la verdadera prometida. Expulsen a la zorra y a sus cachorros». No solo había curiosos, también había radicales y tiktokers que retransmitían en directo apuntando sus cámaras hacia la casa como si fueran cañones. Gritaban, insultaban y exigían que saliera a dar la cara. «Elena Zorra, sal aquí y enséñanos esa cara dura que tienes. Sin vergüenza, lárgate de aquí». De repente se oyó un estruendo. Una piedra grande rompió la ventana del salón y cayó al suelo, rodando hasta los pies de Hugo. Los cristales rotos saltaron por todas partes. Hugo gritó de terror y rompió a llorar tapándose la cabeza. Leo corrió a abrazarlo, pero él también temblaba. «Mamá, tengo miedo». El llanto de Hugo me partió el alma. Corrí y los abracé con todas mis fuerzas, protegiéndolos con mi cuerpo.
La sangre me subió a la cabeza. La rabia y el dolor me estaban volviendo loca. Podían insultarme, humillarme, pero no tenían derecho a hacer daño a mis hijos. Solo tenían 4 años. ¿Qué culpa tenían ellos? Alejandro se quedó paralizado un segundo ante la escena. Luego, como una bestia herida y acorralada, explotó. Salió corriendo y gritó a los guardias de seguridad que estaban acobardados: «Cierren la verja. Llamen a los antidisturbios ahora mismo. Como alguien se atreva a lanzar una sola piedra más, haré que se arrepienta el resto de su vida». Se volvió hacia nosotros, que estábamos acurrucados entre los cristales rotos. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ya no era la mirada de un presidente frío, sino la de un esposo y un padre protegiendo a su familia con furia. Cogió a Hugo en brazos y nos llevó a Leo y a mí a una habitación interior. «Marcos», gritó, «reúne todas las pruebas, cámaras de seguridad, artículos, comentarios maliciosos. Encuentra al cabecilla de esta turba. Quiero que la familia Lamadrid se arruine en 3 días. Quiero que Isabela y todos los que están detrás de esto paguen un precio muy alto». Nunca había visto a Alejandro tan furioso. Su ira era como un fuego que lo consumía todo. Dejó a Hugo en el sofá, comprobó que no estuviera herido y luego se giró para abrazarme. «Lo siento, Elena», susurró con la voz quebrada. «Es culpa mía, no he sabido protegeros». Negué con la cabeza, mis lágrimas empapando su camisa. «No, no es culpa tuya. Es la crueldad de la gente. Es la envidia y la codicia lo que convierte a las personas en monstruos». Pero en ese momento, en la más profunda oscuridad, me di cuenta de que ya no estaba sola. Lo tenía a él, el hombre dispuesto a dar la cara, a protegernos de cualquier tormenta. El despacho de Alejandro se convirtió en un centro de mando. Marcos y el equipo de comunicación de la empresa trabajaban sin descanso. El tecleo de los teclados y las conversaciones rápidas y concisas llenaban la sala. Alejandro estaba sentado a la cabeza de la mesa con el rostro serio, sus ojos fijos en una gran pantalla que mostraba un flujo constante de datos. «Presidente, hemos rastreado la IP del primer artículo», informó un técnico. «Proviene de un cibercafé cerca de la casa de la señorita Isabela. Y las cuentas falsas que han incitado al odio en los comentarios están todas controladas por una agencia de comunicación de dudosa reputación, estrechamente vinculada al grupo Lamadrid», añadió Marcos, dejando un grueso dossier sobre la mesa. «Aquí están los extractos de las transferencias desde la cuenta personal de la señorita Isabela a esa agencia. El concepto es servicios de comunicación». Alejandro hojeó el dossier, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. «Isabela, Isabela, creías que con dinero podías manipular la verdad. Has subestimado la tecnología y mi paciencia. Sigan investigando», ordenó. «Quiero saber todo sobre su pasado. Hace 5 años, la noche que me drogaron en el hotel, ¿dónde estaba? ¿Qué hizo?». Marcos asintió y sus dedos volaron sobre el teclado. Utilizó un software de recuperación de datos para acceder a una antigua cuenta en la nube de Isabela, una cuenta que ella había olvidado, pero que seguía vinculada a su número de teléfono actual. Tras varias horas de tensión, apareció una carpeta con fotos y mensajes antiguos. «Lo tengo», exclamó Marcos. «Presidente, esta es una conversación entre la señorita Isabela y una amiga íntima del día después de aquella noche». Alejandro se inclinó para leer los mensajes. «Amiga, no te imaginas la suerte que he tenido. Anoche me encontré la tarjeta de la habitación de Alejandro en el pasillo del hotel. Me colé y lo encontré durmiendo como un tronco. Monté una escena como si lo acabara de salvar. Por la mañana se lo creyó todo y hasta me prometió que se haría responsable. Voy a ser la reina de la fiesta». Las manos de Alejandro se cerraron en puños, las venas marcándose con fuerza. Así que todo este tiempo había sido engañado.
La mujer a la que creía deberle su gratitud, la mujer con la que pensaba casarse, era una impostora. Y su verdadera salvadora, la mujer que lo había cuidado y le había preparado aquella sopa, había sido ignorada y despreciada por él. «Hay más, presidente», dijo Marcos con la voz temblorosa de emoción. «He contactado con el recepcionista que estaba de turno esa noche en el hotel. Dejó el trabajo y volvió a su pueblo, pero guardó una copia de la grabación de seguridad de su turno. Por curiosidad, le he convencido para que nos envíe el archivo original». En la pantalla apareció un vídeo borroso en blanco y negro. La hora marcaba las 2 de la madrugada. Una mujer de figura menuda ayudaba a un hombre borracho, que era él, a entrar en la habitación. Ella se quedó unos 30 minutos y luego salió corriendo asustada. Casi una hora después, apareció Isabela. Recogió sigilosamente la tarjeta de la habitación del suelo y se coló dentro. Toda la verdad quedó al descubierto. No había duda. Elena era la mujer de aquella noche. Y Leo y Hugo. Alejandro cerró los ojos. Una lágrima caliente rodó por su mejilla. ¿Qué había hecho? Había dejado que su mujer y sus hijos sufrieran durante 5 años, mientras él cuidaba y mimaba a la persona que lo había engañado. El remordimiento lo inundó como un tsunami, hundiéndolo en el dolor. «Prepara una rueda de prensa». Abrió los ojos, su voz ronca pero firme. «Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Mañana mismo». La sala de espera detrás del auditorio estaba helada, pero mis manos sudaban. Me acurruqué en un sofá de terciopelo, abrazando a mis hijos como si buscara algo de calor. Al otro lado de la pesada cortina, cientos de cámaras apuntaban al escenario y millones de ojos nos seguían en directo. Esperaban un espectáculo, ver cómo la niñera cazafortunas era desenmascarada. Alejandro subió al escenario imponente con su traje negro. No llevaba papeles, solo una calma aterradora. El auditorio, que era un hervidero de ruido, se silenció de golpe. Lo vi en la gran pantalla de la pared. Mi corazón latía con fuerza. «Sé que todos esperan una explicación», comenzó Alejandro, su voz grave resonando por los altavoces. «Pero hoy no estoy aquí para defenderme, sino para exigir justicia para la mujer que amo». La sala estalló en murmullos. Hizo un gesto y la enorme pantalla LED a su espalda se iluminó. No con gráficos de negocios, sino con un vídeo en blanco y negro de hacía 5 años. En el vídeo se veía el pasillo de un hotel. Un hombre borracho, tambaleándose, era ayudado por una joven menuda. La joven llevaba un uniforme de hotel que le quedaba grande, el pelo recogido y una expresión de preocupación pero decidida. Era yo hace 5 años, ingenua y llena de energía. Me vi a mí misma ayudándole a entrar en la habitación. Unos 30 minutos después salí corriendo con las manos en el pecho, aterrorizada. El pasillo quedó en silencio. Casi una hora después apareció otra figura. Era Isabela. Caminaba de puntillas, miró a ambos lados, se agachó para recoger la tarjeta de la habitación que se me había caído, sonrió con suficiencia y se coló dentro. «Esta es la verdad que querían saber», dijo Alejandro, señalando la pantalla, su voz endurecida. «La persona que me salvó esa noche, la que estuvo a mi lado en mi peor momento, fue Elena, Isabela. La Madrid es solo una oportunista, una ladrona que robó descaradamente el destino de otra persona». Me tapé la boca sollozando. Las lágrimas caían sin control. 5 años de injusticia, de desprecio, finalmente habían sido lavados. Alejandro miró directamente a la cámara con los ojos encendidos. «Declaro que el Grupo Soler pone fin a toda colaboración con el Grupo La Madrid. Mis abogados están preparando una demanda contra Isabela La Madrid por fraude, usurpación de identidad y difamación». Más tarde, Marcos me contó que Isabela estaba viendo la retransmisión en directo desde su casa. Enfurecida, había lanzado su copa de vino tinto contra la pantalla del televisor. El vino se derramó por el suelo como si fuera sangre, anunciando el colapso de su imperio de mentiras.
La tormenta mediática cambió de dirección al instante. Los que ayer me insultaban, hoy atacaban a Isabela y a su familia con el doble de ferocidad. Las redes sociales se llenaron de disculpas dirigidas a mí, pero yo ya no tenía ánimos para leerlas. Solo sentía cansancio y una amarga tristeza por la volubilidad de la gente. Así es el mundo. La misma gente que te destroza un día te pide perdón al siguiente. Nunca olvides esto. El efecto de la rueda de prensa de Alejandro fue más devastador que cualquier tsunami. Las acciones de la empresa de la familia Lamadrid se desplomaron, entrando en suspensión de cotización durante 3 días seguidos. Los socios comerciales, temiendo verse salpicados, retiraron sus inversiones y cancelaron contratos. Los bancos que antes les ofrecían préstamos con alfombra roja, ahora exigían el pago inmediato de las deudas. Esa noche, el telediario informó de que la policía había detenido al padre de Isabela por fraude y blanqueo de capitales. La imagen de aquel hombre antes tan poderoso, ahora con la cabeza gacha y las manos esposadas, era escalofriante. Yo veía la televisión con Hugo dormido en mi regazo. Leo estaba a mi lado, mirando la pantalla en silencio, con una expresión de profunda reflexión. «Mamá, ¿ese señor es malo?», preguntó Leo en voz baja. Le acaricié el pelo y suspiré. En esta vida hay una ley, cariño, la del karma. Cosechas lo que siembras. Él hizo cosas que no estaban bien y ahora tiene que responder ante la justicia. Isabela, de ser una princesa que vivía entre algodones, lo perdió todo de la noche a la mañana. Sus bienes fueron embargados, sus cuentas bancarias bloqueadas. Los amigos de la alta sociedad que antes la adulaban desaparecieron e incluso algunos se dedicaron a airear sus trapos sucios para ganar notoriedad. Marcos me contó que Isabela tuvo que esconderse en un miserable apartamento de las afueras para huir de los acreedores y de la prensa. Se había vuelto loca, murmurando maldiciones contra mí y contra Alejandro. El odio había consumido su mente, convirtiéndola en una bestia herida y acorralada, dispuesta a atacar en cualquier momento. Pero en ese momento yo no era consciente del peligro que representaba a alguien que ya no tenía nada que perder. Creía que la tormenta había pasado, que la paz había vuelto a nuestro hogar. No sabía que una conspiración aún más cruel se estaba gestando en la oscuridad, esperando el momento de estallar. Cuando la tormenta mediática amainó, Alejandro nos llevó de vuelta a la villa. La casa seguía siendo la misma, pero el ambiente frío de antes parecía haberse disipado, reemplazado por una calidez que se sentía en cada rincón. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro me llamó al salón. Estaba sentado en el sofá con aire pensativo. Sobre la mesa había un sobre de color marrón oscuro, muy diferente del sobre blanco llamativo que Isabela había mostrado en la fiesta. «Siéntate, Elena», me indicó el sitio a su lado, su voz suave pero tensa. Me senté tímidamente, retorciéndome las manos. Alejandro cogió el sobre y me lo entregó. «Ábrelo. Esto es algo que te pertenece a ti y a los niños». Con manos temblorosas cogí el sobre, rompí el sello y saqué un documento con el sello oficial del centro de genética más prestigioso del país. Las palabras bailaban ante mis ojos, pero la cifra final era inconfundible: 99.9%. Conclusión: Alejandro Soler y Leo Vega, Hugo Vega, comparten un vínculo de paternidad. Aunque ya sabía la verdad, verla confirmada en papel me emocionó profundamente. Las lágrimas cayeron sobre el sello rojo emborronándolo. El secreto que había guardado durante 5 años por fin había salido a la luz. De repente, Alejandro se levantó, se puso delante de mí y, para mi asombro, se arrodilló sobre el frío suelo de mármol. «Alejandro, ¿qué haces?», dije alarmada, intentando levantarlo. «Levántate, por favor. Eres el presidente de...». «No», negó él con la cabeza tomando mi mano temblorosa entre las suyas. «En este momento no soy el presidente.
Solo soy un hombre terrible, un padre irresponsable que ha dejado que su mujer y sus hijos sufran durante 5 años. Me miró, sus ojos enrojecidos y llenos de un profundo arrepentimiento. Elena, lo siento. Siento haberte hecho daño aquella noche. Siento no haberte reconocido antes. Siento todos los días de lluvia que tuviste que llevar sola a los niños al hospital. Siento haberte dejado sufrir la humillación de la gente. Cada una de sus disculpas era como agua tibia que lavaba años de dolor y resentimiento. Rompí a llorar, un llanto liberador. No retiré mi mano, dejando que la sostuviera, sintiendo la sinceridad que temblaba en su tacto. Sé que esta disculpa llega demasiado tarde. Su voz se quebró. Pero por favor dame una oportunidad, no para empezar de nuevo, sino para compensar todo lo perdido. Déjame ser el padre de Leo y Hugo. Déjame ser el hombre que te proteja el resto de tu vida. En aquel gran salón, bajo la suave luz de las lámparas, sin flores ni anillos de diamantes, solo con una prueba de ADN y un hombre arrodillado pidiendo perdón, recibí la proposición más sincera y conmovedora del mundo. Aunque mi corazón se conmovió por la sinceridad de Alejandro, mi razón me impidió aceptar de inmediato. Las cicatrices del pasado, la enorme diferencia de estatus y un vago miedo al futuro me frenaban. ¿Quién era yo? Una madre soltera, sin nada. Una mujer que había caído en desgracia. ¿Era digna de entrar en ese mundo de riqueza y poder? Retiré mi mano. Me sequé las lágrimas e intenté calmarme. Alejandro, te agradezco tus sentimientos, pero esto es demasiado repentino para mí. Necesito tiempo. Alejandro me miró con una sombra de decepción, pero luego asintió comprensivamente. Se levantó y se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Lo entiendo, dijo en voz baja. No voy a presionarte. Has sufrido demasiado. Necesitas tiempo para sanar. Esperaré todo lo que haga falta. Desde ese día, Alejandro cambió por completo. Dejó de usar el dinero o el poder para solucionar las cosas. Empezó a aprender a ser un padre y un compañero de verdad, desde los detalles más pequeños. Él, un hombre que nunca había hecho una tarea doméstica, ahora se metía en la cocina a las 5 de la mañana para intentar hacerme el desayuno, aunque siempre se le quemara o le saliera salado. Dejó las fiestas de lujo para volver a casa temprano y tirarse al suelo a jugar a los Legos con Leo o a escuchar pacientemente a Hugo contarle sus aventuras en la guardería. Una vez lo vi cortándole las uñas a Leo. El niño, siempre inquieto, no paraba de moverse. Pero Alejandro lo hizo con una paciencia infinita, concentrado, con la frente perlada de sudor, más tenso que al firmar un contrato millonario. Cuando terminó, suspiró aliviado y me lo enseñó con una sonrisa de oreja a oreja. Mira, Elena, lo he conseguido. Ni un solo corte. Al ver la sonrisa infantil en el rostro de aquel hombre de más de 30 años, mi corazón se derritió. Me di cuenta de que no solo intentaba conquistarme a mí, sino que intentaba sanar su propia alma, reencontrarse con los valores familiares que había perdido. Yo seguía manteniendo las distancias, llamándole señor Alejandro, durmiendo en una habitación separada con los niños. Pero cada noche, al ver a los tres juntos leyendo un cuento, sentía como el muro que había construido a mi alrededor se desmoronaba. El amor no eran grandes promesas, sino la presencia constante, el cambio diario por el otro. Recuerda esto, las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Los días siguientes transcurrieron en una calma que presagiaba una tormenta. Isabela había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Yo pensaba que se habría marchado del país asustada, pero me equivocaba. Su silencio era la cuenta atrás de una bomba de relojería. Un viernes por la tarde fui a recoger a los niños a la guardería. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. La puerta de la escuela era un caos de padres y coches. Me aparté a un lado esperando. Cuando sonó el timbre, los niños salieron en tropel. Leo llevaba a Hugo de la mano. Al verme, Hugo gritó de alegría. Soltó a su hermano y corrió hacia mí. «Mamá,
Hoy me han dado una estrella de buen comportamiento. Sonreí y abrí los brazos para recibirlo. Pero en ese instante, una figura vestida de negro con capucha y mascarilla salió de detrás de un árbol, se movió con la rapidez de un depredador y se abalanzó sobre Hugo. «Hugo, cuidado», grité intentando interponerme, pero llegué tarde. El desconocido agarró a Hugo y lo arrastró hacia una vieja furgoneta que esperaba con el motor en marcha. «Mamá, sálvame». «Leo, ayúdame», gritaba Hugo aterrorizado. Leo intentó morder al secuestrador, pero el conductor de la furgoneta bajó y le dio una patada en el pecho, lanzándolo al suelo. «Leo», grité con el corazón encogido. Corrí tras ellos y logré agarrar la ropa del secuestrador. En el forcejeo, la capucha se le cayó, revelando un pelo enmarañado y unos ojos inyectados en sangre y llenos de odio. «Isabela, suéltame», siseó ella con la voz ronca. «O lo mato aquí mismo». Sacó un pequeño cuchillo y lo acercó al cuello de Hugo. La hoja fría rozó la piel del niño. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. «No, Isabela, por favor, te lo ruego, solo es un niño». Aprovechando mi distracción, me empujó al suelo y metió a Hugo en la furgoneta. La puerta se cerró de golpe y el vehículo arrancó a toda velocidad, dejándome en medio de la calle, gritando desesperada. «Auxilio, que alguien salve a mi hijo». La gente se arremolinó a mi alrededor, pero la furgoneta ya se había perdido de vista. Temblando, saqué el móvil y con los dedos empapados en lágrimas, marqué el número de Alejandro. En cuanto contestó, rompí a llorar. «Alejandro, Isabela ha secuestrado a Hugo. Salva a nuestro hijo, por favor. Sálvalo». El coche de Alejandro volaba bajo la tormenta. Marcos, en el asiento del copiloto, seguía la señal del localizador GPS que Alejandro había puesto en secreto en los relojes de los niños. El punto rojo se detuvo en una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. «Más rápido, más rápido», le urgía yo desde el asiento trasero, agarrando la mano de Leo. Leo, a pesar del dolor en el pecho, no lloraba. Miraba por la ventanilla en silencio. Con una expresión madura y valiente, me apretó la mano y susurró: «No tengas miedo, mamá. Hugo estará bien. Papá lo salvará». Llegamos cuando ya era de noche. Un edificio en construcción de 10 plantas se alzaba en la oscuridad. El viento silbaba a través de las ventanas vacías. En la azotea, una pequeña figura se balanceaba al borde del abismo. Era Isabela. Con el pelo revuelto por el viento, sujetaba a Hugo por el cuello de la camisa con una mano, mientras que con la otra le apuntaba con el cuchillo. Hugo, pálido de frío y miedo, apenas podía llorar. Un solo movimiento y caería al vacío. «Alto ahí», gritó Isabela al vernos llegar. «Un paso más y lo tiro». Alejandro levantó las manos en señal de rendición. «De acuerdo, no nos movemos. Isabela, cálmate. Te daré lo que quieras. Dinero, un coche, una salida del país, pero suéltalo». «¿Dinero?» Isabela se rió como una loca. «No quiero tu dinero. Quiero que sufras. Quiero que sepas lo que es perderlo todo». Me miró con odio. «¿Por qué? ¿Por qué el hijo de esta criada merece tu amor y yo tu desprecio? Te he amado durante 5 años. Lo he hecho todo por ti. ¿Por qué me tratas así?» «Porque me engañaste», gritó Alejandro. «El amor no se basa en mentiras. Nunca me quisiste. Solo quería ser la señora Soler». «Te odio», chilló apretando el cuchillo contra el cuello de Hugo. Un hilo de sangre brotó. «Mamá, me duele», susurró Hugo débilmente. Sentí que el corazón se me rompía. Caí de rodillas sobre el frío cemento. «Isabela, te lo ruego. Si me odias a mí, mátame a mí, pero deja a mi hijo. Tú te callas». Me fulminó con la mirada. «Hoy vais a presenciar una despedida. Alejandro, ¿quieres salvar a este mocoso? Muy bien. Salta tú. Si saltas desde aquí, lo dejaré vivir». El viento en la azotea arreciaba. La propuesta de Isabela heló el ambiente. Miré a Alejandro aterrorizada, negando con la cabeza. No podía dejar que muriera.
No podía perder a mi hijo. Alejandro se quedó quieto un instante. Miró a Isabela y luego a Hugo, que temblaba en sus manos. Vi la determinación en sus ojos. Lentamente puso un pie en el borde. «De acuerdo, saltaré», dijo su voz firme. «Pero prométeme que en cuanto salte lo pondrás a salvo». «No, Alejandro, no lo hagas», grité. Pero Marcos me sujetó. Al ver a Alejandro en el borde, Isabela vaciló. Una mezcla de satisfacción y pánico cruzó su rostro descompuesto. No esperaba que fuera capaz de sacrificarse. «¿De verdad vas a saltar?», tartamudeó, aflojando un poco el cuchillo. Fue en ese momento. Marcos, que había estado escondido, hizo una señal a un francotirador de la policía apostado en el edificio de enfrente. Se oyó un disparo seco. La bala alcanzó a Isabela en el hombro derecho. Gritó de dolor. Su mano se abrió y Hugo cayó al vacío. «¡Mi hijo!», grité. Mi corazón se detuvo, pero rápido como un rayo, Alejandro se lanzó. En lugar de saltar, se impulsó hacia adelante, medio cuerpo fuera del borde. Su mano agarró a Hugo por la ropa justo cuando caía. El peso del niño lo arrastró hacia abajo. Isabela, en un último acto de locura, le clavó el cuchillo en el brazo izquierdo. «Muere». La sangre brotó a borbotones, pero Alejandro no lo soltó. Apretó los dientes, aguantando el dolor, y se aferró a Hugo con todas sus fuerzas. «¡Tiren de él!», rugió. Marcos y la policía se abalanzaron, redujeron a Isabela. Otros 2 agentes ayudaron a subir a Alejandro y a Hugo. Cuando ambos estuvieron a salvo en el suelo, Alejandro seguía abrazando a Hugo con fuerza. La sangre de su brazo había manchado la camisa del niño. Hugo lloraba desconsoladamente. Alejandro, pálido por la pérdida de sangre, respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una felicidad infinita. «Ya ha pasado. Papá está aquí», susurró, acariciando el pelo de su hijo. Corrí y los abracé a los 2, a los hombres de mi vida. Mis lágrimas se mezclaron con la sangre, saladas y dolorosas. El hospital estaba en silencio. Me senté junto a la cama de Alejandro, que dormía. Su brazo izquierdo estaba vendado. El médico dijo que el cuchillo había tocado un tendón, pero que se recuperaría con rehabilitación. Hugo estaba bien, solo asustado. Leo estaba a mi lado, con los ojos hinchados de llorar, sin apartar la vista del brazo vendado de su padre. De repente, Alejandro se movió y abrió los ojos. Intentó incorporarse, pero el dolor se lo impidió. «No te muevas», le dije, ayudándole a recostarse. «Acabas de salir de la operación». Sonrió débilmente y me secó una lágrima. «¿Por qué lloras?». «No me he muerto. Estás muy fea cuando lloras». Sollocé apretando su mano contra mi mejilla. «Eres un tonto, ¿por qué te arriesgaste así? Si te hubiera pasado algo, ¿qué habría sido de nosotros?». «Porque soy su padre», respondió. Su voz suave, pero firme. Un padre protege a sus hijos. Es lo natural. Leo, que había estado en silencio, se levantó, se acercó a la cama y tocó tímidamente la venda. Levantó sus ojos oscuros y con voz temblorosa preguntó: «Papá, ¿te duele?». La habitación se quedó en silencio. Yo estaba atónita. Alejandro se quedó paralizado. Era la primera vez que Leo lo llamaba así. «¿Cómo? ¿Cómo me has llamado?». La voz de Alejandro temblaba de emoción. «Papá», repitió Leo más alto y claro. «No te duela más, ¿vale? Seré bueno. No dejaré que te vuelvan a hacer daño». Alejandro rompió a llorar. El hombre de acero, que no había derramado una lágrima cuando le clavaron un cuchillo, ahora lloraba como un niño ante la llamada de su hijo. Extendió el brazo y atrajo a Leo hacia él, abrazándolo con fuerza. «No me duele. Al oírte se me ha pasado todo el dolor. Lo siento, hijo. Siento haber llegado tan tarde». Al verlos, mi corazón se derritió, todos mis miedos y dudas se desvanecieron. Me di cuenta de que ya no podía negar mis sentimientos. Amaba a este hombre. Amaba su sacrificio, su arrepentimiento y sus lágrimas de felicidad.
Me incliné y los abracé a los dos. Nuestra familia, después de tantas tormentas, por fin se había reunido en una noche de sangre y lágrimas, pero también de amor y reconciliación. Un mes después decidí visitar a Isabela en la cárcel. Alejandro no quería que fuera, pero yo necesitaba cerrar ese capítulo. La sala de visitas era fría. Isabela apareció con el uniforme de presa y el pelo corto y descuidado. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y sin vida. Al verme, un destello de odio cruzó su mirada, pero se apagó rápidamente, dejando paso a la resignación. ¿A qué vienes? ¿A reírte de mí?, preguntó con la voz ronca. La miré sin rencor. Solo sentía pena por una vida desperdiciada. No he venido a reírme de ti. He venido a decirte que Hugo está bien. Ya no tiene pesadillas. Isabela bajó la cabeza. Después de un largo silencio, susurró. Lo siento. No quería matarlo. Me volví loca. Te equivocaste, Isabela, le dije con calma. No por amar a Alejandro, sino por perderte a ti misma por la codicia y la envidia. Lo tenías todo, pero no supiste valorarlo, y al final te quedaste sin nada. Isabela rompió a llorar. He perdido, no porque tú tuvieras suerte, sino porque tú tienes un corazón que sabe amar. Yo solo sabía quererme a mí misma. Suspiré y me levanté. Intenta ser mejor. La vida es larga. Todavía tienes una oportunidad si te arrepientes de verdad. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás sus sollozos de arrepentimiento. Al salir de la cárcel, el cielo estaba azul y el sol brillaba. Respiré hondo, sintiéndome libre y en paz. El pasado estaba cerrado. Era hora de vivir el presente y el futuro. Y aquí hay algo importante. El perdón no es para el otro, es para ti mismo. No dejes que el rencor te envenene el alma. Esa noche, Alejandro me dijo que nos preparáramos para una cena especial. Pensé que sería en un restaurante, así que me puse un sencillo vestido blanco. Pero a las 7 apareció con un elegante traje azul y un ramo de rosas rojas. No nos llevó a un restaurante, sino al embarcadero. Un lujoso yate decorado con velas y flores nos esperaba. ¿A dónde vamos?, pregunté sorprendida. A buscar un tesoro, respondió guiñándome un ojo mientras subía a Hugo a bordo. El yate se deslizó por el río con la ciudad iluminada como un telón de fondo. Cuando llegamos al centro, frente al edificio más alto, el motor se detuvo. Mira al cielo, me susurró Alejandro al oído, abrazándome por la espalda. Levanté la vista. Miles de luces aparecieron de la nada como luciérnagas gigantes. Eran drones. Empezaron a moverse formando imágenes en el cielo. Yo cocinando, Alejandro cuidando torpemente de los niños, los 4 paseando felices por el parque. Me emocioné hasta las lágrimas. Él había atesorado cada uno de esos momentos. Finalmente, los drones formaron una frase gigante que iluminó la noche. Elena, cásate conmigo. Los aplausos de otros barcos cercanos resonaron en el río. Me giré y vi a Alejandro arrodillado con un anillo de diamantes en la mano. Hace 5 años te quedé a deber mi gratitud. Ahora quiero usar el resto de mi vida para pagártela. Su voz temblaba de emoción. Elena, ¿quieres casarte conmigo? Dejar que te cuide, que envejezca a tu lado. Asentí con la vista nublada por las lágrimas. Sí, quiero. Alejandro me puso el anillo y me besó con toda la ternura y el amor del mundo. Leo y Hugo corrieron a abrazarnos gritando de alegría. Papá y mamá se van a casar. En medio del río, bajo un cielo de estrellas y luces, me sentí la mujer más feliz del mundo. Un mes después, celebramos nuestra boda en una playa privada. Fue una ceremonia íntima y sencilla, solo con la familia y los amigos más cercanos. Llevaba un vestido blanco, sencillo y elegante. Leo y Hugo, vestidos igual que su padre, fueron nuestros pequeños padrinos, esparciendo pétalos de rosa por el camino. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, Alejandro, en lugar de los votos tradicionales, hizo que Marcos le trajera un grueso fajo de documentos.
Esto no es un acuerdo prematrimonial, dijo en voz alta. Es mi testamento y el poder notarial sobre todos mis bienes. Me quedé atónita. A partir de este momento, continuó tomándome las manos. Mi vida, mi fortuna, todo lo que tengo te pertenece a ti y a nuestros hijos. Si algún día te falto o te fallo, tú tendrás el poder de decidirlo todo. No te lo juro con palabras, te lo demuestro con hechos. No eres tú la afortunada por casarte con un millonario. Soy yo el afortunado por casarme contigo. Eres la dueña de mi vida y de mi corazón para siempre. El silencio se rompió con un estruendoso aplauso. Muchos lloraban de emoción. Yo también lloré, pero de felicidad. Aquel papel era más que una garantía material. Era la prueba de su confianza y su entrega total. Lo abracé y lo susurré. No necesito tu fortuna, solo te necesito a ti. Él sonrió y me besó el pelo. Teniéndome a mí, lo tienes todo, tontita. Un domingo por la mañana, el sol entraba por el balcón. Yo estaba sentada en una mecedora releyendo un viejo diario. Desde la cocina llegaban ruidos de sartenes y las risas de mis 3 hombres. Alejandro intentaba hacer huevos fritos. «Papá, que se quema», gritó Hugo. «No pasa nada, un poco tostado está más crujiente», respondió Alejandro. «Papá, déjame a mí. Has roto todas las yemas», se quejó Leo con su tono de adulto. Sonreí y cerré el diario. Las tormentas del pasado habían quedado atrás. Ya no guardaba rencor porque sin esas pruebas no podría apreciar la sencilla felicidad de este momento. Me toqué el vientre donde una nueva vida comenzaba a crecer. Acababa de descubrir que estaba embarazada. Quería darle la sorpresa a Alejandro por la noche. Un nuevo miembro llegaría a la familia llenando la casa de más risas. «Mamá, a desayunar», gritó Hugo corriendo hacia mí. Alejandro lo siguió con una bandeja que contenía unos huevos fritos deformes y quemados, pero con una sonrisa de triunfo en el rostro. Para la reina de la casa, el plato especial del chef. Huevos a la noche oscura. Me eché a reír y caminé hacia ellos. La felicidad a veces no eran mansiones ni grandes promesas. Era simplemente una mañana tranquila como esta. Comer los huevos quemados de tu marido, oír las risas de tus hijos y saber, sin lugar a dudas, que eres amada. El futuro se abría ante nosotros, amplio y lleno de luz. No sabía qué nos depararía el mañana, pero sabía que mientras estuviéramos juntos, cualquier tormenta se convertiría en una simple lluvia que regaría el jardín de nuestra felicidad. Mi alma se sentía ligera, libre, como las nubes blancas que flotaban en el cielo azul. ¿Y sabes qué frase fue la que Alejandro me dijo al principio de esta historia, la que me dejó sin aliento? Fue esta: tus ojos, los reconocería entre 1.000.000. Eres tú, eres la mujer que me salvó aquella noche. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia. Si te ha emocionado, si has aprendido algo, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, la vida puede ser cruel, pero también puede sorprendernos con finales felices cuando menos lo esperamos.